Mi padrastro me echa de casa mientras mamá estaba de viaje diciendo que no dirige una caridad, pero ella regresa y responde que el caso de caridad es él y lo hace llorar como niño chiquito. Cuando mi mamá me dijo que estaría fuera de la ciudad por una semana, no le di mucha importancia. No era la primera vez que tenía que viajar con poco aviso. Esta vez era para visitar a su hermana, que había sido hospitalizada. Se aseguró de que el refrigerador estuviera lleno y hasta me dejó un poco de dinero extra por si no quería cocinar. Antes de irse, me abrazó fuerte y me dijo que volvería antes de que me diera cuenta. No esperaba que su esposo, mi padrastro Gregory, fuera cálido o paternal en su ausencia, pero pensé que podríamos ignorarnos unos días y mantenernos fuera del camino del otro. Ese era, básicamente, nuestro acuerdo no dicho. Gregory nunca había escondido que no le gustaba que su esposa tuviera una hija, pero se casó con ella sabiendo esta información. Siempre actuó como si yo fuera una responsabilidad que le habían impuesto. Llevaba 6 años casado con mi mamá en ese entonces, pero me trataba como si fuera una mascota que venía con ella, y él le había pedido que dé en adopción. Solo habían pasado 3 días desde que mi mamá se fue cuando todo se salió de control. Llegué a casa después de un turno en donde trabajaba los fines de semana, y encontré mi canasto de ropa tirado en el pasillo y mis sábanas desaparecidas. Al principio pensé que tal vez la secadora se las había tragado, nótese el sarcasmo, o que él había tirado las cosas sin querer buscando algo. Pero cuando entré a mi cuarto, me di cuenta de que no fue un accidente, había estado empacando mis cosas. Gregory estaba sentado en el sofá viendo un partido de fútbol con una bebida en la mano. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me miró y dijo que ya debía entender que era una adulta y que era hora de actuar como tal, que él no estaba dirigiendo una caridad y que ya no tenía razón para seguir manteniéndome. Le dije que mi mamá volvería en 4 días, que esa también era mi casa. Se encogió de hombros y dijo que legalmente ya era mayor de edad y que no tenía por qué dejarme quedarme bajo su techo, que esa era su casa y sus reglas. Su casa no era, mi mamá la había comprado después de divorciarse de mi papá, años antes de que Gregory siquiera apareciera. Pero él creía que casarse con ella le daba derecho a todo. Cuando intenté llamar a mi mamá, él me quitó el teléfono de la mano y me dijo que ella estaba lidiando con temas familiares y que no necesitaba que yo la molestara con mis dramas. Le respondí que si me iba, cuando regresara ella estaría muy enojada de que me echó. Pero él solo respondió que eso no importaba, porque ella vería que estaban mejor sin mí. Tomé lo que pude, algo de ropa, recuperé mi teléfono, mis zapatos, y me fui. Llamé a mi amiga Abby, y me dijo que fuera a su casa. A sus padres no les encantó tener una invitada sorpresa, pero me dejaron dormir en el sofá cama del sótano. Les prometí que sería solo por unos días. Envié un mensaje a mi madre, pero no le llegaba. No era raro, a donde iba solía quedarse sin señal por unos días, a menos que visitara algún pueblo vecino. El día 5, me desperté con una notificación de mamá, ya sabía lo que estaba sucediendo y estaba regresando lo antes posible, me dijo que nos viéramos en casa la mañana siguiente. Cuando crucé las puertas de mi verdadero hogar a la mañana siguiente, mamá estaba de pie en la cocina. En cuanto me vio entrar con una bolsa de basura llena de mi ropa dijo, «Déjame arreglar esto a mí». Gritó el nombre de Gregory, fuerte, y le ordenó que viniera lo más rápido posible. Él salió de la habitación, medio dormido, actuando como si todo estuviera normal. Dijo algo como, así que la fugitiva volvió, Juro que nunca había visto la cara de mi mamá transformarse así. No tuve que decir una sola palabra. Ella se volvió hacia él y le preguntó si era verdad que me había echado mientras ella no estaba. Él sonrió con soberbia y dijo que solo me estaba dando una lección de independencia, que ya era hora de que creciera. Solo lo miró como si fuera un completo desconocido. Luego se giró hacia mí y me dijo que subiera a descansar, que ella se encargaría de todo. Me quedé arriba como mamá me dijo, pero era difícil no escuchar lo que venía después. Incluso con la puerta casi cerrada, la casa no era grande, y cualquier cosa que se dijera en ese estado se iba a escuchar. Se notaba que Gregory no se lo esperaba. Intentaba interrumpir, poner excusas, tergiversar las palabras como siempre hacía, pero ella le decía que se callara o que deje de mentir. Le preguntó por qué pensaba que estaba bien echar a su hija mientras ella no estaba. Él dijo que yo tenía 18 años y que necesitaba aprender cómo funcionaba el mundo real, que él no estaba dirigiendo una especie de caridad. Esa palabra otra vez, caridad. Hubo una larga pausa, y entonces la escuché decir algo que nunca voy a olvidar. No, Gregory, tú no estás dirigiendo una caridad, estás recibiendo una. Silencio que duró como 10 segundos. Luego vino una risa nerviosa de parte de él, seguida de un muy fingido, ¿qué se supone que significa eso? Simplemente, le dijo tal cual lo que estaba pasando, y lo que iba a suceder a partir de ahora. Le recordó unos cuantos hechos que parecía convenirle olvidar. Que él se había mudado a esa casa después de perder su trabajo, y que ella lo había dejado quedarse sin pagar renta. Que ella pagaba la hipoteca, los servicios, la comida, y hasta cubría los pagos del auto que él manejaba todos los días.
que en los últimos 2 años, él no había contribuido con más que unos cientos de dólares aquí y allá, mientras pasaba por trabajos de medio tiempo que siempre dejaba. Que ni siquiera le había comprado un regalo de cumpleaños en los últimos 3 años, sin usar su tarjeta de crédito. Le preguntó directamente qué creía el que estaba ofreciendo, que le daba derecho a echar a su hija mientras ella no estaba. Gregory intentó un tipo de defensa diciendo que cocinaba, que hacía arreglos en la casa, que él era el hombre de la casa. Pero cuanto más hablaba, más débil sonaba todo. Ella le dijo que ser el hombre de la casa no significaba echar a su hija a la calle, como si fuera un problema que había que resolver, especialmente cuando quien la echaba había estado viviendo de su dinero todo ese tiempo. Ni siquiera me di cuenta de que estaba llorando, hasta que miré hacia abajo y vi la parte delantera de mi camiseta húmeda. Y para que conste, yo cocinaba. Esto no se trataba solo de que me echaran. Era el resultado de años viendo cómo ese hombre le iba desgastando la autoestima poco a poco. Años de comentarios sutiles sobre su edad, sobre cómo había tenido suerte de encontrar a alguien como él, sobre lo pegajosa que yo era. Supongo que nunca supe si ella lo notaba, pero ahora estaba claro que sí. Le dijo que se fuera, eso era lo que iba a suceder a partir de ahora, que la caridad se cerraba para él. Él se rió al principio, pensó que era una broma, pero cuando vio que no lo era, cambió de táctica. Primero intentó hacerla sentir culpable, que cómo podía hacerle eso después de todo lo que habían vivido juntos, que si no recordaba sus votos matrimoniales. Luego vino la rabia, que era una mujer amargada que dejaba que su hija malcriada mandara en la casa, lo cual haría que finalmente se quedara sola para toda la vida. Y cuando nada de eso funcionó, se quedó callado. No mucho después, escuché la puerta principal azotarse. Más tarde, mamá subió a mi cuarto con una taza de té y se sentó a mi lado. No dijo mucho, solo me frotó la espalda por un minuto y me dijo que ahora todo estaba bien, que no iba a tener que irme otra vez, no a menos que yo quisiera. Cuando le pregunté por qué no había dicho nada todos esos años, solo suspiró. Dijo que a veces uno quiere que algo funcione con tanta fuerza que ignora las grietas. Y que a veces uno cree que mantener la paz es la mejor forma de sostener un hogar. Pero cuando él cruzó la línea y me hizo daño, se dio cuenta de algo importante: no hay paz en una casa donde tu hija no se siente segura. Luego me dijo que Gregory no solo fue echado, fue desconectado por completo. Resulta que durante todo el matrimonio, ella había sido cuidadosa. La casa seguía estando a su nombre. Nunca lo agregó a su testamento. Todas las cuentas conjuntas tenían un límite, y tenía una gran cuenta de ahorros a su nombre de soltera. Gregory pensaba que tenía derecho a todo, pero legal y financieramente, no tenía nada. Me dijo que esa misma mañana había hablado con su abogada para asegurarse de que todo siguiera así. Estaba atónita, no solo por lo lejos que había llegado ella, sino porque nunca me di cuenta de cuánto nos había estado protegiendo, tanto a ella como a mí, detrás de escena. Durante mucho tiempo me pregunté si ella veía cómo me trataba él, si tal vez había preferido mirar hacia otro lado. Pero ahora me doy cuenta de que simplemente estaba eligiendo sus batallas. Y esta vez, eligió la mía. Esa noche, dormí de nuevo en mi propia cama, con sábanas limpias, pero la historia no terminó allí. 2 días después, Gregory volvió. Llegué del supermercado y vi su auto, en realidad, el auto de mi mamá que él manejaba, en el camino de entrada. Me pregunté qué querrá ahora, porque ya no había nada para él aquí, pero mamá no estaba en pánico. Estaba sentada tranquilamente en el porche, tomando su café como si esto fuera rutina para ella. Gregory estaba a unos metros, claramente enojado. Pero esta vez había algo distinto, olía a desesperación. Decía que todo había sido un malentendido, que estaba dispuesto a arreglar las cosas si ella solo lo escuchaba, que no quiso hacerme sentir no deseada, y que pensó que ella entendería lo que trataba de hacer. Ella no dijo ni una palabra, solo le entregó un sobre blanco. Ya sabrás lo que contenía ese sobre. Dentro había una copia de la carta del abogado con los papeles formales de divorcio. Eran los papeles que daban por cerrada oficialmente la caridad Gregory. Gregory miró el papel y luego a ella. Le preguntó si de verdad iba a tirar 6 años por una discusión tonta. Ella le respondió que ella no hizo nada, que fue él quien tiró los 6 años, ella solo estaba haciendo lo necesario. Él había llegado para tratar de hablar y convencerla de que lo deje volver, pero tuvo que regresar con los papeles en la mano. Y caminando, porque mi mamá le dijo que dejara el coche allí. Espero que esto sea lo último que sepamos de Gregory, al menos fuera de los trámites del divorcio. Actualización 1. Gregory no había regresado desde el día en que mamá le entregó los papeles del divorcio. Ella silenció su número, movió todas sus contraseñas y finanzas a accesos individuales. Incluso me pidió ayuda para configurar un nuevo PIN en su tarjeta de débito, algo que él solía saber sin necesidad de preguntarlo. Pude verla respirar de nuevo, poco a poco. No fue fácil para ella, 6 años es mucho tiempo para vivir con alguien, aunque no todos esos años hayan sido buenos. Pero cada día estaba más fuerte.
Luego comenzaron los mensajes. No a ella, él no podía comunicarse. Empezó a escribirme a mí. Al principio, eran mensajes altaneros. Decía que esperaba que estuviera orgullosa de mí misma por arruinar un matrimonio y destruir una familia. Que mi madre me iba a resentir, porque le había costado su matrimonio, y que ella tarde o temprano sabría la clase de hombre que se perdió, por una malcriada y con derecho como yo. Actuaba como si él fuera un ejemplo de hombre virtuoso a seguir, y no un estorbo para nosotras y la sociedad. Luego, el tono cambió. Dijo que me perdonaba, que solo era una niña, que sabía que yo no entendía las cosas de adultos, y que mi mamá siempre había sido emocionalmente inestable, de todos modos. Tampoco respondí. Y finalmente, suplicó. Dijo que no tenía a dónde ir. Que había estado durmiendo en casa de un amigo, pero que no estaba funcionando. Que extrañaba la casa, la rutina, las comidas, incluso los pequeños momentos. Me llamó chiquilla en uno de esos mensajes, como solía hacerlo al principio, cuando parecía un tipo decente. Pero ya no había calidez detrás, solo estaba buscando manipularme. Se lo mostré a mamá. Ella solo suspiró y me dijo que no tenía que cargar con nada de eso. Dijo que Gregory había tomado sus decisiones, y que el hecho de que ahora las lamentara no significaba que nosotras tuviéramos que cargar con las consecuencias. Aún así, podía notar que le afectaba la idea de que alguna vez amó a ese hombre, lo suficiente como para creer que sería un verdadero compañero, una figura paterna, la estaba comiendo por dentro. Ese fin de semana fuimos al mercado de agricultores juntas, algo que no hacíamos desde hacía años porque a Gregory no le gustaba siquiera estar debajo del sol. Ella se reía mientras probaba muestras. Yo elegía mermeladas raras solo para ver cómo arrugaba la cara. Y por una vez, no hablamos de Gregory ni todo lo que estaba pasando. Hasta que llegó el lunes por la mañana. Gregory apareció en el trabajo de mamá. Se paró frente al edificio como un perrito perdido. Al principio, sus compañeros pensaron que estaba ahí para sorprenderla o algo así, pero ella estaba horrorizada, y estaba dispuesta a llamar a la perrera. Pasó junto a él sin detenerse, él la siguió. Tuvo que decirle, delante de todos, que se fuera, que su relación había terminado, y que echar a su hija de la casa mientras ella estaba fuera de la ciudad era un punto de no retorno. Lo dijo lo suficientemente fuerte para que todos escucharan y no tenga que dar explicaciones después. Finalmente, los de seguridad se encargaron del resto. Esa noche, hablamos de nuevo. Me dijo algo que finalmente puso todo en perspectiva, algo que explicaba por qué había aguantado tanto tiempo. No era solo amor. Era culpa. Cuando conoció a Gregory, acababa de salir de una etapa difícil. Años siendo madre soltera, luchando por pagar las cuentas, lidiando con la soledad, y preocupándose constantemente por si me estaba dando lo suficiente. Gregory llegó a su vida en un momento en el que ella se sentía vacía. Era encantador, servicial, y sabía exactamente qué decir. Lo típico de alguien que está buscando manipularte. Nunca fue agresivo. En cambio, se fue metiendo poco a poco en nuestras vidas, haciendo pequeñas cosas que la hacían sentirse vista y apoyada. Al principio, parecía inofensivo. Pero con el tiempo, empezó a notar la manipulación, la forma en que se ponía de mal humor cuando ella pasaba mucho tiempo conmigo, los comentarios sobre lo difícil que era mantener a la hija de otra persona. Dijo que se quedó porque sentía que le debía algo por haber estado ahí cuando las cosas iban mal. Pero esta última semana le había recordado algo importante, que no le debía nada a nadie, si eso venía a costa de su dignidad o de la seguridad de su hija. Luego me contó otra cosa. Había empezado en silencio el proceso de vender la casa. No porque quisiera huir de los recuerdos, sino porque quería un reinicio total. Nos mudaríamos a un lugar más pequeño, en una mejor zona también. Al día siguiente, empezamos a empacar. No todo, solo unas cajas con cosas que sabíamos que querríamos llevar. El resto lo daríamos a caridad. Y cuando digo a caridad, no me refiero a Gregory. Ese no va a recibir nada. Una semana después, Gregory lo intentó de nuevo. Esta vez, le envió un correo electrónico. Dijo que había hablado con un abogado y que quería reevaluar la división de bienes. Afirmó que había invertido años de trabajo en su vida compartida y que merecía algún tipo de compensación. Pero aquí está el detalle, legalmente, no tenía base alguna. Su matrimonio nunca incluyó propiedad conjunta. Mamá había protegido sus bienes desde el principio. Tenía un acuerdo prenupcial. Él una vez se rió de eso, diciendo que era solo una formalidad. Resulta que esa formalidad le salvó todo. Su abogada le envió una respuesta formal. No habría división de bienes, ni pensión conyugal, ni derecho a la casa, el auto o sus cuentas. Y así, de repente, Gregory desapareció. No había nada que pudiera obtener de esto, así que no había necesidad de seguir insistiendo. Han pasado ya unos meses. Nos mudamos a un apartamento de 2 habitaciones más cerca del centro. Es más pequeño, más antiguo,
pero la zona está mucho mejor. Mamá sonríe más. Finalmente, tiene tiempo para sus cosas, y también para que tengamos tardes de madre e hija en donde vamos a caminar o lo que sea. Yo empecé a trabajar medio tiempo en otro empleo cerca del campus, al que planeo asistir el próximo semestre. El cual también está más cerca. Parece que las cosas están funcionando para nosotras. Actualización 2. Había pasado casi 2 meses desde que nos mudamos al nuevo lugar, y la vida era buena, o al menos regresamos a una rutina nueva sin Gregory en el medio. Pensamos que solo volvería a aparecer cuando terminara el periodo de espera del divorcio. Pero no, Gregory reapareció de la forma más ridícula posible. Un sábado por la mañana, mientras ayudaba a mamá a bajar las compras del coche, ambas nos congelamos al ver un sedán negro entrar al estacionamiento. No era un auto lujoso, probablemente rentado o prestado, pero ambas supimos quién era antes de que siquiera bajara: Gregory. Llevaba puesta una camisa barata con las mangas arremangadas, tratando de parecer casual, como si nos hubiéramos encontrado por casualidad como viejos amigos. Mamá me dijo que me quedara atrás y me entregó discretamente las llaves para que subiera las bolsas. No subí. Me quedé detrás de la pared de la esquina del edificio y escuché. Ojalá no lo hubiera hecho, pero no pude evitarlo. También me preocupaba su seguridad. Él empezó con una risa fingida, diciendo que era una locura encontrarse con ella así, aunque estaba claro que se había esforzado en encontrar nuestro nuevo hogar. Dijo que solo quería saber cómo estaba. Que había estado reflexionando y que había madurado mucho en las últimas semanas. Admitió que había cometido errores, que estaba estresado cuando me echó, y que reaccionó mal. Luego dijo una frase que me revolvió el estómago, que quizás ahora, con algo de espacio, podríamos volver a ser una familia. La voz de mamá se mantuvo tranquila cuando le preguntó cómo descubrió dónde vivíamos. Él le dijo que tenía recursos y que solo tuvo que preguntar aquí y allá para saberlo. Mi madre le dijo que debía irse y no volver. Le recordó que ya estaban legalmente separados y esperando la resolución, y que cualquier contacto adicional se consideraría acoso. Fue entonces cuando su máscara volvió a caerse. Bufó y le dijo que no tenía idea de lo que estaba tirando a la basura, que personas como ella no solían tener segundas oportunidades con hombres como él. Dijo que era vieja, amargada y que se aferraba a una vida de fantasía que nunca iba a tener, una en la que un hombre no aceptaría ni por un segundo una madre con hijos. Y luego soltó algo que nunca voy a olvidar. Le dijo que debía recordar de dónde venía, que sin él aún estaría trabajando turnos dobles en ese centro de llamadas, luchando por pagar la luz y pidiendo préstamos a sus familiares. Que él había sido quien la había elevado. Y entonces, ella ríe porque Gregory había dicho justo lo que necesitaba decir para que ella le contara toda la verdad. Y entonces le dijo la verdad. Que la única persona elevada aquí era él. Le contó sobre el fondo fiduciario que su abuela le dejó cuando cumplió 30. Cómo usó ese dinero para pagar sus deudas, comprar la casa a su nombre, y crear la ilusión de una vida cómoda de clase media, mientras trabajaba medio tiempo solo para mantenerse ocupada, no porque lo necesitara. Dijo que lo había dejado creer que él contribuía más de lo que realmente hacía, que ella había encubierto sus constantes despidos, sus inversiones fallidas y los préstamos que él tomó en secreto para intentar ganar dinero con criptomonedas. Pero ya que él había tenido el descaro de decir que ella estaba por debajo de él, las cosas cambiaban. La cara de Gregory se tornó de un rojo intenso. Intentó negarlo al principio, dijo que estaba mintiendo, que no había forma de que ella tuviera ese tipo de dinero, y que si lo tuviera, él lo habría sabido. Mamá le dijo que justamente por eso nunca se lo contó, porque si lo hubiera hecho, él la habría tratado peor de lo que ya lo hacía. Habría intentado exprimirla hasta dejarla vacía, y encima hacer parecer que se lo había ganado. Luego le dijo una última cosa, que todo estaba protegido en el divorcio, y que no había ni un solo bien ni un solo centavo al que él pudiera acceder. Gregory parecía que había visto un fantasma, pero uno de los que golpean duro, porque era como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Había jugado muy mal sus cartas y perdió, y así era como se iban a mantener las cosas, con él como un perdedor. Cuando por fin pudo decir algo, fue una estupidez, solo dijo que ella se iba a arrepentir, que el karma siempre encuentra la forma de volver, y que el karma era por haberle escondido estas cosas. Luego se metió al coche y se fue. Esa noche me confesó que había estado debatiendo decirle esa verdad durante mucho tiempo. Pero cuando él apareció haciéndose la víctima, diciendo que ella le debía algo después de todo lo que había hecho, se dio cuenta de que era el mejor momento para hacerlo sentir aún más mal que antes. Y lo logró, porque estaba dolido, físicamente dolido cuando se fue de allí. Haberle quitado un dedo le hubiera dolido menos que saber que perdió mucho dinero. No sé de cuánto dinero se trata, tampoco creo que sepa los detalles Gregory, pero los puede imaginar. Esta no será la parte donde digo que me siento mal por Gregory o le tengo lástima. Creo que ese golpe de mamá fue muy bien acertado, y en el momento justo. Actualización 3. Era una tarde de domingo.
Estaba sola en el apartamento porque mamá había salido a hacer algunos mandados, y yo me disponía a salir también. Cuando abrí la puerta, casi me da un infarto. Estaba mi padre biológico, Austin. No lo había visto en persona desde que tenía 16 años. E incluso entonces, fue más una visita tipo apretón de manos en una cafetería, que algo que se pareciera a una paternidad real. Se había mudado al extranjero poco después del divorcio, un trabajo corporativo en Medio Oriente, creo, y su presencia en mi vida se mantenía viva principalmente a través de tarjetas de cumpleaños esporádicas y chequeos educados ocasionales con mamá. Me quedé ahí, demasiado atónita para hablar, hasta que me preguntó suavemente si mamá estaba en casa. No lo estaba, pero igual lo dejé pasar. Dijo que recién se había enterado de lo que había pasado, de que Gregory me echó, de que mamá se fue, de todo. Lo supo por una vieja amiga de mamá, alguien que se lo encontró en el aeropuerto cuando él volvía a la ciudad para una visita corta. Ni siquiera pensaba quedarse mucho tiempo, pero aparentemente esa conversación cambió sus planes. Dijo que sabía que no había estado presente como debía, que siempre asumió que mamá tenía todo bajo control porque era fuerte, terca, y nunca quería pedir ayuda, pero que se arrepentía de haber dejado que esa suposición lo mantuviera alejado por tanto tiempo. Y entonces, antes de que pudiera decir algo, sonó el timbre. Era como si el universo estuviera programado con un reloj. Esta vez era Gregory. De todos los momentos que pudo elegir para intentar otra gran reentrada en nuestras vidas, logró escoger justo el instante en que mi padre biológico estaba sentado en nuestra cocina tomando un café. Abrí la puerta y sentí de inmediato una oleada de molestia subirme por la espalda. Gregory tenía esa misma mirada arrogante de siempre, la que gritaba que había venido a reclamar lo que era suyo por derecho. Me miró como si fuera una niña haciendo un berrinche, y luego lanzó un discurso patético sobre cómo él y mamá necesitaban hablar como adultos. Antes de que pudiera cerrarle la puerta en la cara, escuché la voz de Austin desde la cocina. Preguntó quién era, si era mamá. Cuando le dije que era Gregory, esperaba que se quedara en silencio y me dejara manejarlo. Pero no, mi padre se levantó, caminó hasta la puerta conmigo y la abrió aún más para que Gregory pudiera verlo parado ahí. Preguntó, ¿así que este es el famoso Gregory? Contó que acababa de llegar y que se había enterado del pequeño espectáculo de Gregory, echar a una adolescente mientras su madre estaba fuera, decir que no estaba dirigiendo una caridad y luego tratar de arrastrarse de vuelta, cuando se dio cuenta de todo lo que había perdido. Gregory le respondió que eso no era asunto de él, que se trataba de un asunto familiar entre él y su esposa. Austin le dijo que si era asunto suyo, que yo era su hija, no un problema de su esposa. Que aunque se había mantenido a distancia durante años, nunca aprobó que un hombre adulto creyera que estaba bien echar a su hija a la calle por un arranque de ego. Gregory intentó girar el discurso, dijo que tal vez hubo malentendidos, que simplemente tomó una mala decisión durante una semana estresante. Pero Austin no cedió. Le dijo, sin rodeos, que cualquier hombre que no puede mantener un techo sobre la cabeza de una joven, ni siquiera por una semana, no tiene derecho a reclamar autoridad de nada. Que si no fuera por la generosidad de mamá, Gregory habría estado desempleado y sin hogar años atrás. Gregory se giró hacia mí, tal vez pensando que yo lo ayudaría, y dijo que quizás todos estábamos exagerando, que solo trataba de ayudar a que nuestra familia mixta funcionara mejor. Austin lo interrumpió, diciendo que no insultara nuestra inteligencia con esas tonterías. Y luego vino el golpe final. Austin le dijo que si volvía a acercarse a nuestra casa, le pondría una orden de restricción. No estaba bromeando. Incluso sacó una tarjeta de presentación de su billetera. Aparentemente, tenía un abogado en la ciudad y estaba más que dispuesto a involucrarse si era necesario. Una vez cerrada la puerta, Austin suspiró y se frotó la cara. Dijo que no había planeado ponerse en modo Liam Neeson, pero que alguien tenía que decirlo. Mamá llegó como una hora después, y sus ojos se agrandaron en cuanto vio a Austin sentado en la mesa. Se abrazaron como dos viejos amigos. Y así, el pasado colisionó con el presente, pero esta vez, a nuestro favor. Esa noche, cenamos los tres juntos. Actualización 4. Me pidieron que contara si Gregory ya está divorciado, si intentó algo más y si mi padre ahora tiene un rol más importante en mi vida. Y la respuesta a todo es un rotundo sí. Para empezar, mi padre aún sigue trabajando en el extranjero, pero al menos ahora tenemos llamadas regulares de vez en cuando. También está haciendo arreglos para regresar al continente y estar más cerca de mí y del lado de su familia. No es algo sencillo, y tomará tiempo coordinar todos los cambios necesarios. Mi madre ya está oficialmente divorciada de Gregory, y tal como le prometió, no iba a obtener nada que no le correspondiera. Lo que, en otras palabras, significa nada, porque no recibió absolutamente nada en el divorcio. Como no aportó nada, salió con las manos vacías. Podría haberse ido con la dignidad intacta, pero incluso eso fue demasiado pedir para Gregory, así que también la perdió durante el proceso, y al final. Unas pocas semanas antes de que se concretara el divorcio, mientras yo estaba trabajando,
Gregory fue al apartamento para tener una conversación con mi madre. En realidad, fue más bien una acusación. Dijo que ella había usado todo lo que sucedió conmigo como excusa para volver con su ex, que me utilizó para salirse con la suya, y que era una mujer de moral cuestionable por no haberle dicho las cosas de frente. Y aquí tengo que aclarar algo, porque también lo he leído en los comentarios. Mis padres no volvieron. Su divorcio fue bastante amistoso, más si lo comparamos con el desastre que fue el de Gregory, pero tenían sus razones para separarse, y eso no ha cambiado ahora. Mi padre simplemente se dio cuenta de que había sido un padre ausente, ya fuera por estar ocupado, por la diferencia horaria o por lo que fuera, y ahora quiere compensarlo. Así que no, Gregory no tiene razón en nada. El final no fue nada bonito para él, lloraba como un niño pequeño mientras le preguntaba a mi madre cómo pudo hacerle esto. Mamá y su abogada salieron rápido de allí y no lo han vuelto a ver en semanas.